Muy buenas tardes, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para iniciar vamos a mencionar nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Hoy vamos a cerrar todos los temas que vimos esta semana con un tema espiritual, que este tema espiritual lleva por nombre Erradicando hábitos negativos por medio de la palabra de Dios. Para este tema nos va a estar acompañando la teóloga Manuela Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Manuelita. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y también los que nos están acompañando vía Zoom. Pues vamos a entrar en este tema, un tema pues importante, porque los defectos del carácter o los malos hábitos o las cosas negativas que venimos arrancando, o sea, acarreando todos esos hábitos perniciosos que son lo que no nos deja pues tener una buena calidad de vida, pero es por la debilidad, lo como estamos formados, pues es la naturaleza caída. Pero hoy vamos a ver cómo erradicarlos por medio de la palabra de Dios. Cuando se cree en Dios y hay una comunicación con Él a través de la oración, a través de la meditación, pues se tiene un contacto con Él y en esa comunión viene el poder y la fuerza para poder uno soltar o dejar cualquier hábito negativo. Vamos adelante, por favor. Dice, los malos hábitos o hábitos dañinos son comportamientos repetitivos que tienen consecuencias negativas o indeseables para la persona o su entorno. Pueden afectar la salud física, mental o calidad de vida en general. Y esto es porque este tipo de hábitos perniciosos, negativos, pues afectan todo el ser, espíritu, alma, cuerpo, y como ya se menciona aquí, pues no dan calidad de vida. Hay algo que en la palabra de Dios se clasifica y a veces confundimos una cosa con otra. En primer lugar, hay un pasaje que dice que Dios como tú, que perdonas la iniquidad, el pecado y la rebelión. O sea, son tres cosas y a veces confundimos lo que es pecado, pues son equivocaciones que vamos a cometer tal vez diario, pero que pueden variar, pueden ser errores, no siempre los mismos, pero vamos a pasar dentro de la línea de la iniquidad, algo que es repetitivo, que es constante. Entonces, estos hábitos dice que son pecaminosos, destruyen al ser humano. Son hábitos que a veces se ha mencionado, se dice que estos pecados muchas veces vienen por la línea generacional, heredadas por nuestros padres. A veces son hábitos de conducta que vimos en nuestros padres, patrones de conducta que se forman. Ya eso es lo que llamamos iniquidad, porque así como se heredan los rasgos físicos de un padre a un hijo, también se hereda el carácter y también se puede heredar esta parte negativa, que se va a repetir. Dice que son actitudes repetitivas que se oponen a la voluntad de Dios y que pueden llevar a la separación de Él, de nosotros mismos y de los demás. O sea, con las conducta errada, podemos completamente, si de nuestra parte, por lo menos sentir que Dios no está cerca, aunque Dios diga que va a estar cerca siempre, falles o no falles, pero el ser humano pierde ese contacto y estos patrones de conducta, pues los podemos clasificar en mil maneras. ¿Cuántos defectos de carácter o cuántos malos hábitos podrá haber? O sea, es infinidad, pero aquí voy a mencionar algunos, como lo es el chisme, la murmuración, eso polula. O sea, en cualquier reunión, en cualquier grupo de personas, se puede dar con mucha facilidad, pero eso contamina el ambiente, hace daño a los demás
y también al que está, el que dice las cosas. La irritabilidad, la pereza, por ejemplo, aquí en la pereza entran un montón de malos hábitos que pudiera ser la desidia, eh, la impuntualidad, podría ser la postergación, la procrastinación. Son una serie de cosas que pueden ir dentro de esta palabra pereza o incluso el mal manejo del tiempo, dice el síndrome del negativismo, que fue un tema de la semana, la impuntualidad que se repite regularmente y se convierten en parte de nuestra forma de ser. O sea, repetido, un acto repetido genera un hábito y un hábito repetido va a generar un carácter. Entonces, el defecto o el mal hábito ya viene como formando parte del ser humano, como si fuera su carácter, como si fuera su manera de ser, pero fue fincado a partir de una vez que se hizo, se volvió a hacer hasta que quedó bien instalado. Este, Se convierte dice, en parte de nuestro ser. Todos estos malos hábitos no fomentan ni impulsan hacia la estabilidad, o sea, al progreso emocional, a la paz, a la tranquilidad, sino todo lo contrario. O sea, va a haber una inestabilidad cada vez, aunque se sienta cómodo con practicar el mal hábito, este, de todas maneras va a sentir esa incomodidad, porque es estar actuando en manera contraria de lo que es la voluntad de Dios, de todo lo que viene siendo el bien para cualquier persona. Vamos adelante, por favor. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues es la repetición, que siempre va a tener consecuencias negativas y mucha dificultad para cambiarlos, porque entre más arraigados, más complicado se vuelve la manera de cambiarlos. Es como una pared que se levanta y se empieza a dar así golpes y golpes hasta que esa pared tiene que derribarse. Y a veces al primer golpe, pues obvio que no va a caer, pero hay que tener mucha perseverancia, persistencia cuando esos malos hábitos se es consciente de ellos, porque a veces no se es consciente. Se llegan a formar tan parte de la forma de ser que la misma persona no cree que no lo alcanza a ver, es inconsciente y los demás le pueden decir y a lo mejor se va a defender porque no es consciente, porque no lo siente, no pareciera ser que tiene ese defecto. Va a pensar que es una crítica, que le están haciendo un señalamiento, si no hay la humildad suficiente como para poderlo aceptar y querer cambiar, porque ahí es donde está el verdadero problema. Siempre se dice que un problema no es problema, porque siempre se puede enfrentar, pero cuando se acepta la parte de la aceptación y la admisión, bueno, pues tal vez ya está resuelta la mitad, porque es lo más complicado. Dice, son comportamientos que se realizan regularmente, a menudo de una forma automática, que van a traer consecuencias negativas. Es, por ejemplo, cuando aprendimos a manejar, pues estábamos muy pendientes del freno, viendo al volante con cuidado, a veces hasta parando para poder dar vuelta, estar muy atentos a poner los señalamientos, etcétera. Y fue un poco de esfuerzo al inicio, pero ahora, con el paso de la práctica y los años, pues ni cuenta te das cuando metes el freno, ni cuando cambias de dirección, vas manejando, vas platicando, puedes ir platicando, pues, pero estás moviendo todo ya de una manera automática que ni te das cuenta cuándo lo aplastaste, cuándo, no, se hace como una parte automática y así es como es un mal hábito. Nada más que en la cuestión del manejar, pues tiene algo positivo. Vamos en una dirección, nos vamos a transportar de un lado a otro, pero en el caso del mal hábito es igualito. Por eso para cambiar o erradicar un defecto de carácter o un mal hábito es otra vez empezar a hacer acciones primeramente conscientes, porque no te das cuenta cuando lo haces y cuando no lo haces. Entonces, pero se requiere de un autocompromiso para poder realizarse y lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, cómo se puede lograr esto. Dice, tienen un impacto perjudicial en la salud, en el alma, en el cuerpo, en las relaciones o el rendimiento. Pueden ser difíciles de abandonar ya que se han convertido en patrones de comportamiento arraigados. O sea, es parte del ser, es un comportamiento, es un patrón de conducta, se vuelve esa iniquidad o ese pecado, ese defecto, se vuelve como parte de nuestra vida y la persona puede ser que esté cómoda y hasta se va a adaptar a las consecuencias negativas
y a lo que le ha generado todo ese estilo de vida. Adelante, por favor. Dice que su origen es en la debilidad humana, se forman por repetición, o sea, por naturaleza el hombre es pecador o tiene esa parte negativa, lo que por allá las religiones o otras corrientes hablan del yin yang, de que tenemos una parte oscura y una parte blanca, o sea, la cuestión de los hábitos, pues van por esta parte de la debilidad humana. Estos comportamientos se vuelven automáticos y fáciles. Los hábitos pueden estar conectados a otros hábitos, creando un ciclo difícil de romper. O sea, por decir, ahorita mencionaba yo la pereza, un mal hábito de quedarse más tiempo en la cama, pues eso va a generar otra cosa, otro hábito, reforzar otro mal hábito que se tenga por ese pequeño mal hábito. Los malos hábitos pueden ser formas de lidiar con el estrés o las emociones negativas. Por ejemplo, una persona que dice, ay, o que llegó así a ser un alcohólico porque estaba tan estresado y se tomó una copita para bajarle al estrés, pero después se le hace una costumbre, después va a caer en otra situación complicada porque una manera de enfrentar o lidiar con el estrés y las emociones negativas, pues no es la correcta, no es la forma adecuada, pero ante a los síntomas, la desesperación, se pueden hacer muchas cosas equivocadas. Por ejemplo, el que cayó también un mal hábito, por ejemplo, en la infidelidad, de salirse de casa por el estrés, la culpa, todas las emociones, ir a tratar de desquitarse de alguna manera, pero va a caer en algo perjudicial y el problema es que como se refuerza, al rato la acción toma autoridad sobre la persona. Entonces, aunque quiera salirse, no se puede salir. Los malos hábitos pueden ser aprendidos de modelos a seguir, especialmente en la infancia. En el cristianismo hay algo que se dice de romper maldiciones generacionales. Y esto tiene que ver mucho cuando un papá, primero, la maldición generacional se puede escuchar como algo místico, como algo raro, como algo que no se puede, esotérico tal vez, pero no es eso. Lo que pasa es que el padre trae malos hábitos de vida y para romper eso, él necesita romperlos en él, no practicarlos para que el niño no lo vea y no practique esos hábitos negativos para no pasárselos a su familia, a sus hijos. Entonces, esas maldiciones generacionales son así, se pasan por imitación. O sea, el que está cerca, los niños toman como modelo a los padres y piensan ellos que su actuar es correcto. Ellos no distinguen si bien o está mal o no, pero se puede sembrar un mal hábito de esa manera. Por eso es importante cuando se dice que una persona llega a Dios y empieza a encontrar nuevas formas de vida en la palabra de Dios, se dice que esa maldición o esa incapacidad para prosperar se corta, porque la persona empieza a practicar algo diferente y va a modelar algo distinto, y ese algo distinto lo va a aprender el hijo y él lo va a enseñar también a sus futuros hijos. Y algo que se venía arrastrando por los abuelos, por los padres. Si alguien era alcohólico, por ejemplo, el abuelo y luego el padre, entonces el padre decide cortar y ya no le modela eso al hijo, pues no va a heredar, no va a transmitir ese defecto, porque muchos de esos defectos y malos hábitos son aprendidos por esos modelos que seguimos en nuestra infancia, que fueron nuestros padres, porque ellos fueron nuestros principales modelos. Y así es como el esfuerzo por crear una familia sana, por tener hábitos de ejercicio, de lectura, todo eso, si lo fuéramos a transmitir, es modelar nada más, que el niño me vea, que la niña me vea qué es lo que yo hago. Y ella va a aprender de esa manera y de verdad que eso funciona. O sea, de que para transmitir buenas cosas, cosas positivas. Y el niño no va a tener la oportunidad, no va a seguir con el patrón de conducta generacional haciendo lo mismo y lo va a repetir a sus generaciones. Por eso cuando una persona empieza y entiende esto, es cambiar sus generaciones. O sea, no es una persona la que va a cambiar, va a ser su generación, porque empezamos a modelar algo distinto, entonces eso también, eso bueno, también se va a transmitir y es un cambio, es pensar en nuestras generaciones, no solamente en nuestra propia vida. Adelante, por favor. Algunos ejemplos de hábitos pecaminosos que se mencionan en la Biblia. El chisme.
Dice la Biblia condena el chisme y las palabras insensatas, enfatizando la importancia de hablar con bondad y amor. Dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino salga toda aquella que es sana para la edificación de los que te escuchan. O sea, es una indicación. Dice, ninguna palabra corrompida, o sea, no es una opción, esto es un imperativo. Y sabes que si lo haces, te va a ir bien. Dios mismo dijo que en la boca estaba el poder de la vida y de la muerte, el poder exhortar a alguien en amor, el hablar palabra blanda, palabra amable, también influye en los demás. Entonces, esto, un mal hábito y pareciera a veces que es como normal, el chisme, la crítica, los juicios, acá asaeteando al oculto, este, afecta al ambiente espiritual, afecta a las personas que lo escuchan, aunque a veces en estas cuestiones llega un punto en que hay un deleite que le gusta al cuerpo, a la persona, le gusta este tipo de hábitos y no fácilmente es erradicado. Tiene que primeramente pedir perdón, confesar, aceptar para poder cambiar. Dice, en esencia, la palabra de Dios nos exhorta a que nuestras palabras sean útiles y edificantes en lugar de dañinas y constructivas. Yo hablo solamente de un defecto, de un mal hábito, y esto se puede convertir claramente en un mal hábito, pero se requiere de mucha conciencia para poder cambiar, porque esto, aunque se haga que no sea consciente la persona, le va a traer malestar emocional y mental, y también a los que están alrededor, a veces la atmósfera se pone pesada, cuando estamos hablando incorrectamente. Aquí dice, el chisme es entretenimiento de las mentes vacías. También se dice por ahí, hay otro refrán que dice que una mente vacía es el taller del diablo, porque no está ocupada con nada y pues ahí le trabaja de manera negativa, lo que es el síndrome del negativismo, pues una mente vacía es especialista, es un taller perfecto para que se produzca esto. Vamos adelante, por favor. El hablar negativamente como resultado del síndrome del negativismo acaba con los propios recursos espirituales y de los demás. La persona que habla negativo, que está metida en esto, se acaba todo lo bueno que tiene ella misma y absorbe también lo que está alrededor cuando estamos escuchando a alguien quejarse, lamentarse, a todo le das soluciones a los problemas y le va a encontrar un problema a cada solución. O sea, esto afecta también, es un muy mal hábito, la irritabilidad y la pereza, ya lo mencioné hace rato, dice, estos hábitos pueden impedir la comunicación efectiva con Dios y con los demás, así como la productividad en el trabajo, procrastinar, desperdiciar el tiempo en actividades sin valor o no dedicar tiempo a Dios y a los demás puede ser un hábito pecaminoso. Lo que es la relación con Dios, la relación con los demás, la relación ya sea la familia, distribuir bien el tiempo, cómo vamos a convivir con la familia, es cuidarla, es como cultivar algo que se nos da y tenemos que, para que pueda florecer y multiplicarse, necesita de cuidado. Entonces dice aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Adelante, por favor, la siguiente. Dice, este verso enfatiza la importancia de atender la brevedad de la vida, entender la brevedad de la vida y vivirla de manera sabia. Al contar bien nuestros días, se refiere a utilizar el tiempo de una manera productiva y significativa, utilizando los conocimientos y experiencias para crecer espiritualmente y adquirir sabiduría en beneficio propio y de los demás. Yo sé que estos defectos o estos malos hábitos, porque son muy comunes y muy normales, que pareciera que no trascienden, que no causa ningún problema, pero sí. Dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Decía al principio que los hábitos pecaminosos pues es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y Dios nos otorga tiempo, nos otorga en esa palabra tiempo, se deletrea vida, porque eh, a- es el poder nosotros dar tiempos, damos vida a los demás, y si no le damos ese tiempo, también le estamos quitando lo que les pertenece, sobre todo a nuestra familia, el poder acomodar el tiempo como es.
como viene, el tiempo no es reciclable, o sea, va a venir otro tiempo, pero ese tiempo, el tiempo que pasó y no se aprovechó, ya pasó y vivimos por temporadas, vivimos por ciclos de cosecha, constantemente estamos sembrando y estamos cosechando en cualquier área de nuestra vida, cosechamos, sembramos actitudes, sembramos hechos y sembramos palabras, ya sean positivas o sean negativas, y todas van a generar una cosecha. Entonces la motivación es de sembrar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea de buena virtud. Sembrar todo esto y pensar en esto va a generar vida y un nuevo hábito. Alguien que se decide a practicar y pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, eso es una decisión y va a estar respaldada por Dios porque es su voluntad que así sea. Adelante, la siguiente. Por ejemplo, aquí hay otra cadena de malos hábitos que esos se dan en lo oculto, esos no son muy vistos por fuera, pero están en lo secreto de la persona. Nadie sabe su parte privada. Por ejemplo, la Biblia condena la fornicación, la lujuria y otras formas de inmoralidad sexual. Y esto hay un enfoque muy, tal vez, contrario, porque se piensa que Dios quiere privar a las personas de deleitarse o según sus pensamientos, sus deseos, pero no es así, porque ya lo hablábamos en las semanas pasadas acerca de la importancia de la crianza de los hijos, la importancia de la familia y el propósito fundamental donde va a estar un sexo seguro, pues va a ser dentro del matrimonio, está reservado solo para el matrimonio, para la preservación de la familia. El objetivo es la fomentación del amor en un hogar y el cuidado de los hijos, pero pues esa mentalidad no está muy aceptada en lo común, y cada quien se cree tener derecho de usar su cuerpo como quiera, pero pues también se crea un mal hábito, se crean hábitos perniciosos que se ocupa de confesión, pero finalmente van a ser, va a ser y crear, personas a sufrir cuando hay hijos fuera del matrimonio, cuando se quedan solos, todo niño ocupa padre y madre, o sea, es, es, es muy fácil de entender esto para mí, es muy claro, muy fácil, este, es pensar en los demás. Por ejemplo, la ingesta del alcohol es algo que es en lo físico también, el abuso de bebidas alcohólicas también se considera pecaminoso porque destruyen el cuerpo que es el templo de Dios y no solamente el cuerpo, también destruyen familias, se destruyen hogares, también fumar, beber alcohol en exceso, comer alimentos poco saludables y no hacer ejercicio, todo eso va en contra de la preservación de la vida y son malos hábitos tan facilitos. A veces empezamos queremos dieta saludable, no aguantamos ni una semana ni dos y pum, ya se destruyó. O sea, porque hay un hábito muy arraigado de no esforzarse o de no romper esas barreras para recuperar la salud o para mantenerse saludable. El deseo de tener larga vida, por ejemplo, tiene mucho que ver esto, en estos buenos hábitos, adquirir esos buenos hábitos, y hacerse consciente. Muchas personas lo practican, lo hacen. Sabemos que la vida, pues, de un momento a otro y por cualquier razón se puede ir, pero el tener estos hábitos ayuda a preservar la vida. Hay muchas contingencias, pero es nuestro deber tener también estos buenos hábitos. Adelante. La idolatría, la Biblia prohíbe adorar a otros dioses u objetos y enfatiza la importancia de adorar únicamente a un solo Dios verdadero. Lo que tiene la idolatría cuando hay un hábito de esta naturaleza es que la persona no tiene revelación, no hay una revelación, no hay entendimiento. De todo lo que acabo de mencionar para atrás, tal vez no lo podría comprender y entender. Este, no hay el quitar ese velo y para poder entender lo que está detrás de todo esto. También la idolatría trae mucha pobreza, trae hambre, trae desorden financiero bastante. Son cosas que a veces no se ven. Por ejemplo, en África, donde adoran de todo tipo de dioses, tienen figuras, animales, las vacas, por ejemplo, son sagradas. Todo eso, pero ¿cómo está la tierra? Es una tierra árida y seca, no tiene, es difícil, por todas las costumbres arraigadas que se tienen en ese sentido. Pero igualmente, pues se respeta. Pero en el ambiente espiritual, pues eso es lo que va a ocasionar.
Por ejemplo, la indiferencia, la falta de cuidado y compasión por los demás puede ser un hábito pecaminoso. ¿Y por qué es pecaminoso? Porque Dios manda que ejerzamos misericordia, que seamos compasivos con los demás, este, por nuestro propio bien y el bien de ellos, porque el reino del Espíritu se trata de dar, de ser generosos y de dar. Es una manera de crecer. El egoísmo, priorizar los propios intereses por encima de los demás también es considerado pecaminoso y es un muy mal hábito y también está muy coludido, muy expandido. Dice, nada hagan por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este, de siempre ver al otro como superior a mí, respetarle, amarle, independientemente de su conducta o cómo se comporte, porque el mandamiento pues es este. Adelante, por favor. Aquí está la solución. Dice, la entrega a Dios es lo que hace la transformación de los hábitos negativos y a positivos. Dice, el guardar los mandamientos o ponerlos por obra es lo que reemplaza la vieja naturaleza humana por una nueva personalidad y todo comienza con el amor a Dios. Ese es el primero y más grande mandamiento, efectivamente. En la vida espiritual, el ser humano debe de partir de Dios para tomar sus decisiones. Pero muchas veces nosotros partimos de lo que me gusta, de lo que a mí me parece, de lo que yo siento, y así tomo mis decisiones. Pero en Dios no. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Hay muchos mandamientos, pero este es el primero. Y luego dice, eh, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Para empezar un principio, pues empezamos por el primero. Siempre vamos a empezar por el primer paso y el primero es amar a Dios. Pero bueno, ¿cómo voy a amar a Dios? ¿De qué manera? Es como los hijos pequeños que dicen amar a papá y a mamá y no le hacen caso en nada. Entonces, él dice que ama, pero el padre sabe los dolores de cabeza que le da y todo lo que le cuesta, pero el otro no es consciente de que no es obediente, pero dice que ama. Entonces, igual aquí dice, la palabra dice que el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué palabra voy a guardar? Bueno, la primera para empezar, amarlo. Y si no sé amarlo, a él mismo le voy a pedir ese amor, porque él es amor y no tiene amor, es amor. Entonces, si yo descubro que mi mal hábito es que yo no amo, realmente como él dice que debo amar, no le amo, pues bueno, yo le puedo pedir, yo le puedo que me ayude en esto. Dice que en estos dos mandamientos se encierran todos los 10 mandamientos y todo en amar a Dios y al prójimo y a uno mismo. Desarrollar el amor correcto a uno mismo después de empezar con la disciplina de amar a Dios, en esta tarea eh, de desarrollar el amor a uno mismo debe estar implícita en la disposición completa para que todo lo que perjudica sea erradicado, porque Dios quiere que yo esté bien. Y hay muchas cosas que Él me va a prohibir, me va a decir que no, porque me perjudican, porque yo sé que están mal, pero me va a dar la capacidad para yo poderlo erradicar, porque todo empieza con la decisión, con una decisión. Él respalda decisiones, no intenciones, porque una intención sin acción, como decían por ahí, es una ilusión, nunca se va a llevar a cabo. Una decisión aunque todo esté contrario, la decisión de la voluntad firme, Dios la va a respaldar para poder apoyar y erradicar todo aquello. Entonces, si yo me empiezo a amar a mí mismo, primero amo a Dios, Dios me da el amor por mí, que me debo amar, de allá fluye el amor, entiendo que me tengo que amar, porque Dios dice que me debo amar de manera correcta, no egoísta. Entonces empiezo a aprender a cómo amarme y voy a perdonar porque eso me perjudica si no perdono, voy a comer bien porque eso alimenta mi cuerpo, voy a ser agradecido con las cosas que me da, voy a tener cuidado de respetar los límites, voy a tener cuidado de sujetarme a la autoridad porque la autoridad, los límites que pone la autoridad es para mi beneficio. Empiezo a hacer eso y entonces mi vida empieza a cambiar. Empiezo cosas erradicadas. Tengo que pedir perdón por haberlas practicado. O sea, es como cuando vas a limpiar una casa, pero primero tienes que amar la casa. Si repudias la casa,
ni la vas a poder limpiar, la vas a tener en poco, ni vas a hacer nada. Pero si la amamos y tenemos un interés en ella, nos vamos a motivar para poder limpiar la casa. Y limpiar la casa es sacar todo lo que perjudica o de lo que vayamos siendo conscientes. Afortunadamente que cuando empezamos una relación con Dios correcta a través de su Hijo Jesucristo y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, entonces el mismo Espíritu me va a revelar a mí. En pláticas, en convivencias, me va a revelar y me va a hacer ver mis defectos o mis malos hábitos, porque dice que Él da convicción de error. Entonces voy a tener esa facilidad. Adelante, por favor. Cambio de hábitos, viejos hábitos y nuevo hábito. Todo parte de la renovación de la mente. Por ejemplo, ahorita me viene a mi mente por decir, ahorita que mencionaba algo de la vida sexual. Pongamos que nadie sabía que era solamente para la familia, entonces empieza a meditar en eso, entonces pues ya se va a ubicar, se va a corregir, va a pedir perdón y va a empezar a hacer las cosas, pero esa renovación empieza aquí, en la mente. Para que pueda haber una sanidad interior, necesitamos renovar la manera de pensar. No es como yo pensaba que era así, hoy me doy cuenta que no es así, voy a intentarle así porque dice que es así. Entonces empiezo a hacer esa renovación de la mente y empezamos a cambiar, se renueven su manera de pensar y no se amolden a la manera común de pensar del mundo, lo que todo el mundo hace, no, hay algo secreto, algo que es como debe ser, algo que alinea y da salud al ser humano. Esto implica el intercambio de viejos hábitos malos por nuevos hábitos, o nuevos hábitos que sean buenos a fin de agradar a Dios. Y pues ya puse un ejemplo. Por ejemplo, aquí está otro punto de Filipenses 2:4. Dice, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Todo lo tengo que hacer sin pleitos, sin nada, sin contender, obedientemente y de una manera mansa, humilde. Se podrá exigir, aquí dice, podrá exigir un nuevo hábito de nuestra parte. Habrá cosas que yo tengo que dejar y hacerlas así. Entonces, cuando yo aprendo eso y entiendo eso que debe ser así, entonces me voy a encarrilar y voy a pedir la fuerza a Dios para que me ayude a lograrlo. Dice, necesitaremos cultivar toda una forma de pensar de lo negativo a lo positivo cuando estamos llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo lo que se levanta en argumentos o altivez en su contra, porque hay muchos pensamientos que se levantan en contra de la manera de pensar de Dios y a mí me parece que es mejor de otra forma. Pero bueno, yo tengo que detectar esos pensamientos, voy conociendo la palabra de Dios, me voy dando cuenta, entonces tengo que erradicar esto. Y es una tarea que poco a poco se va a hacer una tarea consciente de ir quitando. A veces voy a tener que callarme, voy a querer decir palabras, mejor me voy a quedar callado, pero si quédese callado, no, en ese momento no hable. Y también la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? En situaciones, en aprietos, de querer otra vez repetir otra vez lo mismo, o sea, pensar qué haría Jesús en mi lugar. También es una buena manera de cómo erradicar el viejo hábito por un nuevo hábito. Todas las cartas de Pablo están repletas de cómo cambiar esos viejos hábitos. Son imperativos, no son opciones. Entonces, quien lo haga, lo obedezca y lo practique, le va muy bien. Su vida cambia, sobre todo su vida emocional, mental. Pero entonces vamos a entender algo muy importante cuando dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los voy a hacer descansar. Todos los malos hábitos, los defectos que tenemos nos cansan el alma. Dice, "Sí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón." Pero cuando hacemos eso, de hacer y obedecer la palabra de Dios, eso es vengan a mí, vengan a la palabra, pues, y practiquen la palabra y van a hallar descanso, dice, para sus almas. Adelante, por favor. ¿Cómo iniciar? Bueno, el mandamiento de Dios de no robarás, por ejemplo, significa que debemos cultivar el hábito de ser honestos en todas las cosas. Esto puede requerir un nuevo hábito para algunos, es dejar nuestra vieja naturaleza y ponernos la nueva naturaleza que se nos ha dado cuando nacemos espiritualmente en la familia de Dios. Cuando una persona se convierte, decide tomar a Cristo como su Salvador, como su único Dios, entonces dice que Dios nos enriquece con los frutos del Espíritu, pero ahí los tenemos, pero con la decisión yo los tengo que echar a funcionar. Solitos así no me van a funcionar.
Yo necesito decidir practicar el amor, practicar la bondad, practicar la fe, practicar la humildad, porque es algo que viene en el paquete cuando fuimos, dice, cuando nacemos en la familia de Dios. Recordemos que para ser un hijo de Dios, pues primero aceptamos a Cristo y ya formamos parte de la familia de Dios, somos llamados hijos de Dios y se nos da todo ese ADN que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, en esta parte, en toda situación, sabemos que para cambiar algo, pues primero tengo que reconocerlo. Si no reconozco que lo tengo, pues entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a cambiar? El reconocimiento, admitir y confesar. Siempre la confesión es vital en la vida en Dios. Es la que nos da la verdadera libertad, lo que se llama arrepentimiento. Entonces, esa confesión, dice, si confesamos nuestros pecados, pues bueno, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el limpiarnos de la maldad, es limpiarnos de los malos hábitos, pero nos va a ayudar en el camino a cómo lo necesitamos hacer, pero es aceptar primero qué necesito cambiar. Hay cosas muy evidentes. Mire, cuando hablo de una separación de uno mismo, es porque muchas veces llegamos a odiarnos a nosotros mismos por tener algo que no quiero, pero a la vez es un enganchamiento porque me hace sentir cómodo. Entonces, eso es una separación, no es tener una vida saludable, una dignidad sana, ni esa dignidad, esa valía que Dios nos ha dado, todo lo atrofia el mal hábito. Adelante. Dice, disposición sincera para querer cambiar y buscar la guía de Dios para lograrlo. Esa disposición sincera tiene que ir encaminada a, de verdad, sinceramente, a querer cambiar. Y Dios le va a ayudar, de verdad. Todo aquel que se decide y quiere, cambia, porque se ve la intención. Esto es muy interesante. Dios nos ha dado un libre albedrío. Dice, someter nuestro libre albedrío a la voluntad de Dios. Sí, tengo un libre albedrío, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero ese albedrío tiene que estar bajo la voluntad de Dios para que me pueda funcionar bien. Orar a Dios para que nos revele a través del Espíritu Santo y su palabra la causa del mal hábito y que me ayude a encontrar la solución. Ese es un punto. El tercero, estudiar y conocer la palabra de Dios, pero más que saber es creer y confiar, pero sobre todo obedecer a las indicaciones. Tengo que obedecer para que me pueda funcionar, porque de nada sirve saber sin hacer. Puedo llenar mi cabeza de conocimiento, de entendimiento y es parte del proceso de la recuperación, pero lo importante es obedecer y que yo pueda someter mi libre albedrío a la voluntad de Dios. Tengo libre albedrío, pero ese libre albedrío tiene que estar sujeto, abajo de, porque si no fuera así, entonces estoy por encima de la voluntad de Dios. Entonces, ahí está la clave. Con una decisión de mi voluntad, yo decido someter mi libre albedrío que Dios mismo me dio bajo su voluntad para poder cambiar. Pedir ayuda a Dios conscientemente y con toda humildad. O sea, constantemente yo tengo que estar en ese proceso, estar pidiéndoles ayuda, desarrollar esa dependencia de Dios y no intentar hacerlo solo. Muchas veces intentamos solos, pero no lo logramos y nos cansamos, nos enfadamos y abandonamos, porque no podemos, pero ocupamos una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Dice, confía en la fuerza y la gracia de Dios para vencer el mal hábito. Y de verdad, Dios escucha, Dios nos ayuda cuando vamos con un corazón sincero y sobre todo con la de verdad, el anhelo de llegar a ser íntegros o de cambiar, de sumarnos. Así es como nos sumamos a su causa. Adelante, por favor. Dice, cree aunque no lo veas. Confía aunque no lo entiendas, efectivamente. Porque todo queremos aquí. Primero, si lo entiendo, lo creo. Lo voy a hacer, pero no. La revelación para poder entender es primero haciendo, primero obedeciendo y después se me revela, ahora entiendo. O sea, pero a veces lo queremos hacer al revés. Adelante, por favor. La perseverancia, la persistencia y la paciencia, no desmayar. Dice, mucha paz tienen aquellos perseveran, que perseveran en Él porque en Él han confiado. La perseverancia es cuando estás arriba y cuando estás abajo, cuando estás en buen ánimo y cuando no tienes ganas. O sea, esa es la perseverancia, persistir y ser paciente. Y reemplazar el mal hábito, ya lo vimos un poquito atrás, en lugar de ofenderte, perdón, en lugar de enfocarte en erradicar el mal hábito, busca desarrollar un hábito más positivo que lo sustituya. Buscar la ayuda de amigos, de familiares, un mentor, un guía espiritual, una comunidad de fe. Ahí dice que debemos de llevar las cargas los unos de los otros y que si vemos a alguien caer, pues bueno,
le ayudemos con un espíritu de mansedumbre y humildad. No vaya a ser que nosotros mismos también caigamos también. Entonces necesitamos esa parte. Adelante, por favor, ya estamos por concluir. En resumen, los hábitos pecaminosos son comportamientos que se oponen a la voluntad de Dios y a su carácter, pero aquí vamos a someter nuestro libre albedrío bajo su voluntad. Podemos romper estos hábitos a través de la gracia de Dios, la oración, el arrepentimiento y la disciplina espiritual con el objetivo de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y pues oremos que Dios nos ayude. Todo aquel que se disponga, claro que se puede. A veces nos cansamos muy fácil, pero cuando tenemos un compañero o compañera de batalla, es mucho más fácil. Y la oración, pues estamos todos a la distancia de una oración. Y pues hasta aquí mi tema. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y que todos tengan éxito en en este emprendimiento. Pues bien, muchas gracias, Manuelita, por esta clase del día de hoy, por esta información que es suficiente, nos ayuda a darnos paso, a orientarnos, pues a erradicar hábitos negativos y pues cómo lo podemos hacer en un plano espiritual, ¿no? Bueno, pues entonces hasta aquí la conferencia del día de hoy, hasta aquí los temas de esta semana. Agradecemos que nos han sintonizado de manera virtual y también a quienes estuvieron asistiendo de manera presencial. Y pues vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquier y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias por su asistencia y que tengan muy bonita tarde.